Comúnmente se habla acerca de los riesgos que las empresas más grandes tienen. Y Apple no fue excepción cuando se hablaba en 2018 de que el iPhone ya no tenía superioridad contra los competidores, ya no se estaban renovando con la velocidad que deberían renovarse y que probablemente Apple había perdido tracción, cosa que años después parece ridícula. Lo mismo sucedió con Meta. Meta se hablaba cuando ellos empezaron a incursionar en el metaverso, se hablaba de que Facebook, Instagram y WhatsApp eran cosas del pasado, pero meses después o trimestres después vemos que efectivamente la cantidad de usuarios está en récords históricos para Meta. También la cantidad de tiempo que esos usuarios están en la plataforma está en promedio en uno de los rangos más altos de la historia de Meta. Entonces, así como constantemente se habla del fin de estas empresas, constantemente estas empresas lo han comprobado que no es o que no ha llegado ese momento. Y Google no es una excepción. De hecho, hace tan solo un año se mencionaba que Apple iba a sacar un competidor directo de Google, cosa que un año después no hemos visto tener algún efecto, ya que Google es el 92% del mercado de búsqueda de información digital. Entonces Google no simplemente es una gran empresa, sino que prácticamente es un monopolio en el negocio de búsqueda digital. Y esto lleva ahora a hablar acerca de que el fin va a llegar no por otro competidor igual, sino por Microsoft, que se está asociando con OpenAI, ChatGPT, para poder generar este motor de búsqueda a base de inteligencia artificial en el cual también mostrarán links de búsqueda. Lo mejor de ambos mundos, porque ChatGPT es un chat en el cual la inteligencia artificial genera respuestas. Bastante útil, en el cual hemos visto o se ha visto que puede responder cosas bastante sorprendentes. Le puedes pedir el resumen de un libro, le puedes pedir que genere un script para un video de YouTube, le puedes preguntar la razón por la cual haya sucedido algo, le puedes preguntar algo acerca de medicina o de física, pero también tiene errores. Hay que considerar eso, que ChatGPT no es perfecto y todavía tenemos que seguir buscando información en los links con información actualizada, ya que otro error que tiene ChatGPT es, por ejemplo, vi en Twitter que se le preguntaba a ChatGPT por qué es que Elon Musk compró Twitter y contesta que no hay pruebas de que Elon Musk haya comprado Twitter. Esto porque la información que ChatGPT tiene no está actualizada. Ahora en este video quiero tocar varios temas. El primero es que Microsoft se asocia con OpenAI para poder ofrecer este producto diferenciado y competir contra Google por ese 92% de mercado de búsqueda que tiene Google. Además de esto, menciónale la reestructuración de Salesforce, una gran empresa bastante popular en el mercado, la cual yo he mencionado en el canal varias veces, pero no me he animado jamás a analizarla a profundidad o a comprarla por el tema de su cotización, que era elevada, y de la cantidad de premios en acciones o compensación en acciones que dan a sus empleados, que es una gran cantidad. Y esto lo voy a comparar para que vean los números contra el flujo de efectivo, y terminaré simplemente por mencionar a las empresas chinas, principalmente a Alibaba, con su recuperación de hoy de un 12%, lo cual la vuelve a poner por encima de los $100 por acción, pero ha caído bastante, y esto no quiere decir que China ya sea el mejor lugar para invertir o la búsqueda de donde podamos encontrar la oportunidad que se vaya a duplicar lo más rápido posible con un riesgo bajo. Eso no es lo que quiere decir. Ahora, bueno, ¿qué vemos? Pues en ChatGPT, se los menciono, escribes preguntas y genera respuestas. ¿Y qué va a hacer Microsoft? Pues va a juntarlo o asociarlo con su buscador, que es Bing. Y en Bing van a poder ofrecer ambas maneras de buscar información. La generada por respuestas, todavía no sabemos cómo la van a estructurar. Esto lo decían personas relacionadas con este proyecto dentro de Microsoft. Entonces es información que publican algunos empleados relacionados con este proyecto. ¿Y por qué Microsoft se asocia con esta empresa y no Google? Pues bueno, Microsoft había invertido en OpenAI más de $1,000 millones y planeaban invertir más dinero aún. Entonces, con esta inversión de $1,000 millones era claro que si alguien se iba a poder asociar con OpenAI era Microsoft para poder competir contra Google. Ahora, Google sabemos que es una empresa también de inteligencia artificial en la cual una gran cantidad del flujo de efectivo se va destinado específicamente a proyectos de inteligencia artificial. ¿Y cómo lo sabemos? Pues bueno, simplemente el año pasado despidieron a un ingeniero
porque el ingeniero que estaba en uno de los proyectos de inteligencia artificial mencionó que la inteligencia artificial de Google ya era sentient, en inglés sentient, lo que quiere decir que ya era sensible, ya era un ser pensante por sí solo, ya tenía capacidades superiores a las que podían haber esperado. Y Google, al ver estos comentarios, despidieron a este ingeniero, lo cual yo no creo que Google tenga una inteligencia artificial que tenga sentimientos y que tenga esa sensibilidad que tiene una vida. Ahora, que esto sea cierto o no sea cierto es irrelevante. El tema aquí se vuelve si Google podrá competir contra este buscador que genera Microsoft. Ahora, OpenAI y ChatGPT han ganado muchísima popularidad, está en boca de todos. En Twitter la han mencionado muchísimo. Las preguntas que se les hacen y las publicaciones que se hacen acerca de las preguntas que ha contestado OpenAI son muy variadas, son bastantes. Y sí, yo creo que si OpenAI se junta con Microsoft en esto, en los próximos meses podríamos ver a mucho más personas utilizando ese buscador por curiosidad. Y de ser efectivo y de tener buenas búsquedas o generar buenas búsquedas y además buenas respuestas con esta inteligencia artificial, sí podría ser un competidor de Google que gane tracción poco a poco. ¿Cuál es el problema principal de esto? La rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de la búsqueda en Google? Bueno, que te presentan anuncios. Entonces Google, además de ser el principal competidor con el 92% del mercado, gana bastante dinero porque puede generar ingresos por los anuncios que pone, porque los primeros links que aparecen son anuncios. Y ahí es donde está la rentabilidad. Ahora, en la generación de respuestas por inteligencia artificial, ¿dónde van los anuncios? ¿O dónde está la rentabilidad? ¿A quién le cobras por ese servicio? ¿Dónde se gana dinero en ese servicio? Está por verse. También podrías poner anuncios antes de hacer la pregunta o durante que te va contestando la pregunta o a la mitad de la pregunta vas a ver, porque son preguntas escritas. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad de ese proyecto? Tal vez por eso es que Google ha decidido no desplegar una opción como esta en su plataforma, porque ellos son líderes, porque están muy diferenciados y porque tienen una rentabilidad bastante elevada que al agregarle la inteligencia artificial o este segmento de preguntas y respuestas generadas por inteligencia artificial podrían perder parte de esa rentabilidad y poner en riesgo el gran negocio y la gran diferenciación que tienen. Ahora que Bing o que Microsoft va a competir contra Google por este mercado, podría ser que Google vaya a desplegar un nuevo proyecto en el cual ellos ya hayan invertido antes, pero por esto de la rentabilidad que les menciono, no hayan decidido desplegarlo. En mi opinión, es muy posible que Google ya tenga una herramienta de este tipo con esta capacidad de resolución de problemas. Y sí, OpenAI, el producto de OpenAI no es perfecto y probablemente el de Google tampoco vaya a ser perfecto. Las respuestas que generan no son siempre correctas. Entonces, aunque están avanzando muchísimo y da miedo pensar lo rápido que la inteligencia artificial está avanzando, esto no quiere decir que los motores de búsqueda vayan a quedar en el pasado o que Google vaya a quedar en el pasado. Eso simplemente quiere decir que probablemente sí va a ir cambiando más la forma en la que buscamos respuestas y la forma en la que hacemos nuestras investigaciones. De ahí en adelante, que Google vaya a dejar de ser el líder, lo veo bastante complicado. Y Google sigue siendo una de las empresas que tengo en el portafolio y seguirá siendo una de las empresas a la cual yo agregué más dinero constantemente este año porque no creo que esto sea una amenaza. Más bien creo que es una oportunidad para Google de poder acoplar esto y continuar diferenciándose aún más y tener mucho más poderío en el mercado de búsqueda. Más poderío después de ese 92%, bueno, al menos una diferenciación suficiente para mantener ese 92% del mercado de búsqueda. Y no creo que para Microsoft vaya a ser una gran cosa, aunque Microsoft sabe moverse, sabe llegar al cliente, tiene pues sus productos en todo el mundo. Entonces Microsoft también es un competidor muy interesante que sí, efectivamente podría ganar cuota de mercado. Pero otra vez, mi pregunta es ¿dónde está la rentabilidad en la búsqueda de respuestas generadas por inteligencia artificial? A lo mejor Microsoft ya tiene la respuesta y va a seguir creciendo con esto y Microsoft podría ser una oportunidad grande de inversión, más con el precio en el que está cotizando en estos momentos, pero no me queda claro. Ahora pasemos a hablar acerca de Salesforce, que despide a 10% de su personal a 7,000 empleados. ¿Y qué ha sucedido esto? Para mí es algo bastante
quiero decir positivo en cuestión a las finanzas de este negocio. Porque Salesforce es un gran negocio con muchos diferenciadores, con muchísimos segmentos dentro de la empresa. Han ido adquiriendo distintas empresas. Entonces esto ha hecho que tengan una gran cantidad de gente que no necesiten. Y el CEO, al momento de despedir este personal, menciona que sobrecontrataron porque vieron una demanda muy elevada que creían que iba a continuar estos próximos años y no llegó. Lo mismo que pasaba con las otras tecnológicas que tuvieron que hacer despidos. Ahora, los despidos nunca son buenos. Quisiéramos que las empresas fueran eficientes, lo suficientemente eficientes como para ir agregando personal constantemente o al ritmo que deban agregarlo sin necesidad de recortar por sobrecontratar anteriormente. Pero bueno, el mundo no es perfecto y suceden este tipo de cosas. Pero ¿por qué es que para mí es algo positivo que hayan despedido al 10% de su personal? Pues bueno, porque la compensación en acciones para la empresa los últimos 12 meses fue de 3.2 mil millones de dólares. Y el flujo de efectivo que generaron fue de 5.58 mil millones de dólares. Una gran cantidad del flujo de efectivo que generan es lo mismo que se va a dilución para la empresa o es lo mismo que se va a compensación en acciones. Para ver esto de otra manera más ridícula, 2 trimestres al año de los 4 trimestres tienen flujo de efectivo más bajo de lo que dan en premios en acciones o de lo que dan en compensación en acciones. Exactamente, la empresa genera menos de lo que da en compensación en acciones. Te diluye más de lo que genera en efectivo 2 trimestres al año. El tema es que tiene 2 trimestres sumamente elevados o con una generación de flujo de efectivo sumamente elevada 2 veces al año y 2 con una generación de flujo de efectivo sumamente baja 2 veces al año. Entonces, esa ciclicidad anual es normal. El tema es por qué es tan elevada la compensación en acciones y por qué es que ha aumentado tanto los últimos años. Y con cada adquisición de empresa que hacen, aumenta más la compensación en acciones por los tratos que tienen con las empresas que adquieren. Entonces, para mí esto es algo bastante negativo que ha estado afectando muchísimo los márgenes. Pero Salesforce con esto, los analistas predicen que va a ahorrar 1.5 mil millones de dólares cada año. Y no solo esto, sino que el margen operativo, que anteriormente era del 21%, los analistas esperan que suba al 26% después de esta reestructuración, en la que no solamente están despidiendo personal, sino que están dejando de utilizar muchísimo espacio de oficinas, lo cual va a implicar un costo inicial de 450 millones de dólares aproximadamente en el costo de oficinas, y en el costo que va a implicar los despidos va a ser de entre 1.000 millones de dólares y 1.400 millones de dólares. Entonces sí, despedir gente no es algo que las empresas deban de hacer, no es algo que se deba de disfrutar. Sobrecontratar es el problema, es ahí donde está el problema. Entonces estos 1.000 millones de dólares que van a pagar en compensaciones porque van a despedir personal, no los debieron de haber pagado, debieron de haber contratado mucho menos personal y haber ido construyendo poco a poco, en lugar de sobrecontratar y después simplemente despedir porque les está costando 1.000 millones de dólares despedirlos. Pero bueno, los analistas ven el lado positivo y dicen se van a ahorrar aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales. Entonces en un año van a recuperar todo el gasto que van a tener por tener que compensar a las personas que están despidiendo. Pero es aquí donde me empiezo a poner optimista, porque yo no invertía en esta empresa por la evaluación, pero ha caído bastante sus acciones. Tiene un PER actual de 24.55. Sí, todavía no es el más atractivo, pero sí es una empresa con bastante crecimiento y con un crecimiento muy predecible. Ahora, no me voy a decidir a enfocar en ver si en adquirir esta empresa hasta no saber dónde van a mediar o dónde van a terminar, los premios en acciones. ¿Cuál va a ser la cantidad de compensación en acciones nueva que van a tener después de despedir a este 10% del personal? Porque si van a seguir generando compensación en acciones y diluyendo a los accionistas a este ritmo y generando flujos de efectivo aproximadamente 60% mayores a lo que dan en compensación en acciones, para mí no es una empresa que valga la pena. Sí puede ser una empresa que valga la pena a futuro si van a mantener la cantidad de compensación en acciones y no la van a aumentar. Pero no lo sabemos porque constantemente lo han estado aumentando y al adquirir nuevos negocios siguen aumentando sin fijarse la cantidad de compensación de acciones. Entonces es una muy buena empresa, con muy buenos negocios, con buenos diferenciadores, con mucha calidad en sus productos y servicios, aunque con un CEO que divide un poco a las personas y que sí, ha visto a muchísimas personas de mucho valor irse de su lado porque no sabemos qué pasa dentro de la empresa, pero probablemente no soportan al CEO Mark Benioff. El resto de los directivos que constantemente se salen de la empresa. Ahora, bueno, podemos pasar
a hablar acerca del último tema, ya después de haber visto que sí, los despidos continúan en distintas empresas. Las empresas están intentando hacerse mucho más eficientes y aunque va a costar en estos años, va a ser muchísimo mejor para nosotros que tengamos las acciones en el largo plazo, porque tendremos empresas más eficientes con mejores márgenes y que son conscientes de no sobrecontratar en el futuro. Pero China es el siguiente tema, o Alibaba es el siguiente tema, y es que regresa el optimismo a China. La reapertura económica después de los cierres constantes que estuvieron haciendo estos últimos meses empieza a llegar. Ya al parecer puedes viajar a China, ya puedes salir de China también viajando. Tencent sube un 8% el día de hoy, Alibaba sube un 12% el día de hoy para terminar por encima de los $100 por acción para Alibaba, cosa que no veíamos hace meses. Y esta semana pasada aprobaron una gran cantidad de videojuegos, algo bastante positivo para Tencent en China, lo cual también da señales de que el gobierno chino se está tranquilizando por sobre todas las presiones que habían estado ejerciendo en estas gigantes empresas. Ahora, además de esto, ahora a Alibaba se le permite al grupo financiero de Alibaba, Ant Group, el brazo financiero de Alibaba, del cual Alibaba es en parte dueño, se le permite aumentar el capital que tienen. Más capital significa más capacidad de dar créditos, más capacidad de dar créditos idealmente significa mayor rentabilidad, lo cual es bueno para todos. Y para los que no lo recuerdan, Ant Group era una parte que Alibaba iba a sacar a bolsa prácticamente de manera individual. Entonces Ant Financial iba a ser en ese entonces la empresa financiera más grande de todo el mundo, de alrededor del tamaño que tendría Visa, por ejemplo, a una evaluación muy elevada que el gobierno chino frenó esa salida a bolsa porque no podía salir a bolsa una empresa con tanta información tan importante de finanzas en China y que no está bien regulada. Entonces China no permitió que saliera a la bolsa Ant Group. Esto causó que la evaluación colapsara, no solo para Ant Group, sino también para Alibaba y para el resto de las empresas chinas. Y aquí fue cuando comenzaron las dificultades de los reguladores chinos, que ahora parece comienzan a tranquilizarse. Y como siempre se los digo, yo tengo un 10% aproximadamente, de hecho es un poco menos por lo que han caído estas empresas, pero aproximadamente un 10% de mi portafolio en China. Y yo veo una oportunidad de inversión en China, pero los riesgos son bastante elevados y no son para cualquiera. Cada quien debe tomar sus decisiones de inversión. Yo solamente estoy aquí para compartir mi opinión y para decir qué es lo que yo estoy haciendo, pero probablemente sigamos viendo algo de optimismo en China. Con todo lo que ha estado sucediendo, sí, las cosas se tranquilizan. Hace tan solo unas semanas, el gobierno de China pedía a las empresas más grandes de China, Alibaba y Tencent, por ejemplo, que se pusieran a trabajar en conjunto para poder tener o para poder producir microchips de alta gama, microchips que pudieran competir contra los microchips que se producen en otras partes del mundo, porque Estados Unidos está imponiendo restricciones para la exportación de microchips de Estados Unidos a China por los riesgos que esto puede significar en una guerra. Entonces sí, está limitada la exportación de chips diseñados en Estados Unidos para China, por lo cual China está preocupada y quiere producir de manera interna y poner a sus empresas a competir para desarrollar la mejor calidad de tecnología y así poder tener mayor certidumbre internacional y un mejor posicionamiento, lo cual ayudaría bastante a China. Entonces ahí se han juntado bastantes buenas noticias después de haber visto muchísimas malas noticias. Y aunque esto no es el fin de ese mercado bajista, es un buen paso para la recuperación que parece podrá llegar. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.